Bueno, ya vamos a ir comenzando. En el nombre de Jesús. Dijimos, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Voy a bajar un poquito la música. Dice la palabra de Dios así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Evitó aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprender. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí, así explicamos un poquito. Y después explicamos la siguiente parte. En el nombre de Jesús. Dice que en ese tiempo, ya tanto de casi 1000 años antes de Jesucristo, así que hará unos 3000 años de este tiempo, el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. ¿Sí? La nación de Siria tenía guerra contra la nación de Israel. Y dice que el rey de Siria dijo: bueno, voy a poner mi campamento en este lugar, entonces cuando pasen los israelitas, ahí los atacamos y le causamos un gran daño. En el nombre de Jesús. A todo esto estaba el profeta Eliseo, que el Espíritu de Dios le mostraba los planes del rey de Siria, los planes de sus enemigos. Entonces el profeta Eliseo se lo comentaba al rey de Israel. Entonces le decía: mira, rey de Israel, no pases por este lugar, porque va a estar el campamento de los sirios, y si pasás por ese lugar te va a causar un gran daño. Entonces el rey de Israel, oyendo la voz del profeta, como dice acá la palabra de Dios, entonces el rey de Israel evitó aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Qué importante, ¿no? De que las personas oigan la voz de los profetas, oigan la voz de los hombres y las mujeres de Dios. Que a veces le decimos: mire, no pases por este lado porque te va a ir mal, no hagas esto porque no es lo que Dios quiere. Mira, fíjate bien lo que vas a hacer, porque si te equivocás te va a causar un gran daño. Y a veces las personas no le dan atención a que los hombres de Dios le dicen, a lo que las mujeres de Dios le dicen. No, yo voy a hacer así porque yo creo que así está bien. Pero si es el hombre de Dios el que te está diciendo: no hagas esto, sin embargo, no, yo voy a hacer porque yo quiero, porque me parece que está bien, y van y hacen y sale todo mal. Y pasa con todo, ¿no? Hasta como decir, mire, si lo trasladamos a cómo está hoy el país, de cómo está, bueno, nosotros advertimos en agosto de 2019 lo que iba a pasar hoy. Bueno, la mayoría no escuchó, y la mayoría, bueno, hoy se queja, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los hombres de Dios dijimos: esto no, si tomamos este camino está mal. Fueron, tomaron ese camino, hoy estamos todos en el mismo problema. En el nombre de Jesús. Y dice así: el varón de Dios, el rey de Israel oía la voz del profeta, le hacía caso y decía: para cuidarse. Lo dice bien claro, con el fin de cuidarse.
Lo mismo pasa con esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Uno se tiene que seguir cuidando, no puede ser un irresponsable. Como decimos, bueno, nos prohíben cerrar las iglesias. Está bien, está mal. Yo creo que tiene un tinte de maldad, ¿no? Porque es una antesala a lo que va a venir de acá a unos años, que sí o sí se van a prohibir todas las religiones, porque no es solo el cristianismo que se prohíbe, se les prohíbe abrir la sinagoga a los judíos, se les prohíbe abrir las mezquitas a los musulmanes, los únicos que siguen tocando los tambores son los macumberos, porque bueno, sus templos están escondidos y no tienen los templos a las calles. Entonces tienen sus templos escondidos y lo hacen porque si los tuvieran a la vista también tendrían la prohibición de usarlos en el nombre de Jesús. Y de acá a unos años se van a prohibir todas las religiones. Entonces esto es una antesala a lo que va a venir. Y la educación también. El mundo entero se está preparando para que haya la mayor cantidad de ignorantes. Entonces, bueno, se cierran las escuelas. Y lo que tenemos es circos, son pavadas como el fútbol, esos programas de televisión que hay que no sirven para nada, no aportan para nada, sino que atontan más a la sociedad. Y va todo en contra de las leyes de Dios. Porque muestran cada perversiones que la verdad que no traen nada productivo. Y sigue diciendo así. Y dijo, id y mirar dónde está, que yo enviaré a aprenderlo, ¿no? El rey de Siria, el enemigo de Dios y de Israel, quería aprender al profeta de Dios, al profeta Eliseo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, estaba en la ciudad de Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dice que el rey de Siria, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de Dios, quería apresar al profeta Eliseo. Y mandó un gran ejército, dice, para apresar una sola persona, que quizá mandando dos hombres era suficiente. Pero era un hombre de Dios. ¿Por qué mandó un gran ejército? Porque Eliseo era un profeta, fue el único profeta que tuvo la doble unción del Espíritu Santo, la doble porción del Espíritu Santo. Dice que él, los milagros que hizo, no los hizo otro profeta acá en la tierra. Y como hacía milagros, también hacía cosas para bien, y contra los enemigos de Dios hacía cosas para mal. Los destruía. Mandaba ejércitos de 50 personas, ¡pum!, caía muerto todo. No se salvaba ninguno. En el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice que cuando sea el tiempo del anticristo, también va a haber dos hombres de Dios que van a tener ese mismo poder, van a tener esa misma autoridad divina, que los que quieran matarlos van a morir de la misma manera de cómo los quieren matar a ellos. En el nombre de Jesús. Entonces por eso el rey de Siria mandó un gran ejército para prenderlo, porque si mandó a dos personas no iban a poder hacer nada. Y sigue diciendo en el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Bueno, el varón de Dios, el profeta de Dios, el profeta Eliseo tenía un sirviente, ¿no? Tenía un discípulo, digamos. Un discípulo. Él estaba preparando una persona para también discipularlo. El que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la gran ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Este chico, este joven muchacho, no tenemos idea qué edad tenía, quizá era una persona de 40 años, de 50, no dice la palabra de Dios, pero dice que era su sirviente. Entonces dice que cuando salió afuera vio la cantidad de personas que había carros de a caballo, gente, soldados, guerreros, supongo, de fuerza, valientes, de todo. Se asustó,
volvió, entró corriendo, supongo, y le dijo, oh Señor, ¿qué hacemos? Como diciendo, nos van a agarrar y seguramente nos van a matar a los dos juntos. Te están buscando a vos, pero yo estoy acá, nos van a matar a los dos. ¿Y ahora qué hacemos? En el 16, él le dijo, el profeta Elías, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Y abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dice que Eliseo le dijo al muchacho, no temas, no tengas miedo. Con esa seguridad de un hombre de Dios, es como hablaba recién hace un rato. A veces la gente nos viene a consultar, nos pregunta, pasa esto, pasa lo otro. Bueno, uno le dice, mirá, no tengas miedo. Hoy una mujer, una hermana nos decía también, bueno, yo me contagié del COVID en tal fecha, en el 2020. Después pasó no sé cuántos meses, me contagié de nuevo. Y ahora se me fue la inmunidad y seguramente me voy a contagiar otra vez. Yo le decía, no, pará, ahora tenés que confiar en Dios. Ahora ya estás bautizada, ya crees, ya estás en el camino de Dios. Bueno, antes porque estabas en el mundo, pero ahora estás caminando con Dios. Cree en las promesas de Dios, la palabra de Dios dice que ya fuimos curados. No crean lo que pasa en los noticieros, lo que pasa, esas malas noticias que nos dan, lo que el mundo dice, no, todos se van a contagiar nada. Tenemos que confiar en las promesas de Dios, tenemos que creer como creían los profetas en la antigüedad. Como dice acá, tenían la ciudad sitiada, la casa sitiada. Si dice que era un gran ejército, supongo que por lo menos 1000 personas había. Contra una persona sola, en realidad eran dos, porque era Eliseo y el siervo. 1000 personas contra 2. Y se levanta el hombre de Dios y le dice al muchacho, ¿de qué estás asustada? ¿De qué tenés miedo? Si más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Refiriéndose al poder de Dios, refiriéndose a que Dios lo guardaba. Y dice que oró Eliseo y le dijo a Dios, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. ¿Para que vea qué? Porque él ya estaba viendo. Él salió y miró. Si miró es porque tenía los ojos abiertos. Vio el gran ejército de los enemigos de Dios, de los enemigos de Israel, de los enemigos de Eliseo. Ahora Eliseo oró para que sus ojos abiertos fueran los ojos de la fe, para que pueda ver a través de la fe. ¿Qué nos dice la fe? En el libro de Hebreos. A ver, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entendemos? ¿Por qué Eliseo le dijo a Dios que le abra los ojos a su siervo? Porque no estaba convencido de lo que no veía. Él solamente estaba convencido de lo que veía. Veo un ejército que está acampando en contra nuestra y vienen para matarnos. Pero no veía que estaba el ejército de Dios acampando alrededor de ellos para guardarlos y protegerlos. Entonces Eliseo tuvo que orar para que sus ojos fueran abiertos, sus ojos de la fe, que en realidad no tenemos por qué ver lo que no vemos. No tenemos por qué ver a los ángeles, pero tenemos que estar seguros que los ángeles están alrededor nuestro. Salimos de nuestra casa y no vemos ángeles, no vemos carros de fuego, no vemos el Espíritu de Dios, pero tenemos que estar seguros que nos acompañan los carros de fuego, nos acompañan los ángeles de Dios y el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. No tenemos la necesidad, como en la antigüedad, como a este muchacho, que tanto le faltaba la fe, que tuvieron que ser abiertos sus ojos
para ver que realmente los ángeles de Dios, el ejército de Dios, estaba a su disposición. Como Jesús cuando oró, cuando lo venían a capturar para meterlo preso, que vino Pedro y para defenderlo dice que le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús lo retó a Pedro y le dijo, no, porque al que espada mata, a espada morirá, no tenés que hacer eso. Y le dice, si yo le pidiera a Dios 12 legiones de ángeles, ¿vos te pensás que no me los enviaría? Si Jesús en ese momento no quería ir preso, le podía pedir al Padre que le enviara 12 legiones de ángeles para que lo cuidaran y lo protegieran de esos soldados romanos. Y él no iba a ir preso. Pero si hacía eso, él no iba a la cruz y no moría por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Pero tenemos que tener esa fe, esa confianza, esa certeza de que por más que no veamos la protección de Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. Y hay otra palabra más que quiero que leamos. Sí, está en el Salmo 91, el versículo 11. Dice, el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Amén. El Salmo 91 es uno de los salmos que tenemos como cabecera. Uno de esos versículos dice que el Señor enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Bueno, esa palabra fue escrita 200 años antes de que acontezca esto de Eliseo. 200 años antes de que pase esto con Eliseo, el rey David ya había escrito esa palabra. Ahora Eliseo, si era un hombre de Dios, la debería conocer ese salmo. Entonces cuando vinieron a sitiarlo, cuando vinieron los enemigos de Dios para matarlo, Eliseo recordaba, no, pero si la palabra de Dios dice que Él enviará a sus ángeles para que me guarden en todos mis caminos, en el nombre de Jesús, los ángeles de Dios tienen que estar acá conmigo, guardándome y protegiéndome de estos enemigos que vienen por mi vida, en el nombre de Jesús. Y así fue. Oró para que los ojos de ese muchacho fueran abiertos y hasta ese muchacho pudo ver esa gloria y poder confirmar que la promesa de Dios que estaba escrita 200 años antes se cumplió. Nosotros también, hoy en día, todas las promesas de Dios, desde que se empezó a escribir el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos que creer que se cumplen. Si se cumplieron en la vida de los siervos que nos antecedieron, ¿cómo no se va a cumplir en nuestra vida? Si dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas, Dios no hace diferencia de personas. Entonces la misma palabra que fue dada para ellos, la misma promesa, los ángeles que acampan alrededor para guardarlos a ellos, ¿por qué no nos van a guardar a nosotros hoy? Y nos pueden guardar de la peste, nos pueden guardar de las enfermedades, de las catástrofes naturales, nos pueden guardar de las miserias económicas, de todos los males que este mundo tiene que atravesar. El Señor nos guarda, nos cuida, nos protege en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, los animo a que sigan despiertos en la fe, activos, creyendo que todas las promesas de Dios se cumplen y que también nosotros podemos participar de cada una de esas promesas.